Hola con todo el mundo de YouTube, bienvenidos, mi nombre es Carlos, Hola, mi nombre es Diana. bienvenidos a la segunda edición de nuestro podcast A A Viva viva Voz voz con con la la Verdad. verdad. Diana, esta es la continuación del podcast anterior donde abordamos el problema de la crisis energética global. Tuvimos un invitado especial, el ingeniero Jorge Mateos, que nos dio algunos conocimientos importantes sobre este problema desde un enfoque más bien técnico, ¿verdad? Hablamos sobre el problema de el fin del petróleo, del inminente fin del petróleo, de las energías renovables, ¿no? Y su inconsistencia para ser un reemplazo efectivo para el petróleo. Y también hablamos del helio 3, que es un mineral que se encuentra en la Luna y que podría ser un reemplazo del petróleo, no solo por lo que contamina menos, sino por la cantidad de energía que produce. Pero también aclaramos con el ingeniero de que el helio 3 actualmente es una energía que está en experimentación. Todavía no sabemos con certeza si efectivamente va a ser un reemplazo efectivo del petróleo. De modo que abordamos estos temas y para el día de hoy nos quedó por discutir algo adicional. Y bueno, te pregunto a ti, ¿de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, en realidad el tema de la crisis energética mundial es un tema muy, pero muy complejo. Es un tema que definitivamente debe ser analizado holísticamente desde enfoques multidimensionales. Eh, por supuesto, nosotros eh, por nuestro podcast, A Viva Voz con la Verdad, queremos dar lo mejor desde nuestros conocimientos, profesiones e intereses y el interés por el mundo que tenemos. Entonces, después de la entrevista con el ingeniero que realmente tiene conocimientos, nos dejó unos conocimientos pero muy valiosos, eh, hemos hemos analizado que la parte de las relaciones internacionales, eh, eh, que se aparta de la parte técnica, ¿no es cierto?, que ya vimos en una primera edición con el ingeniero, el problema de los estados, el posible problema de las tensiones geopolíticas que pueda darse este posible isótopo que pueda tal Reemplazar. vez reemplazar el petróleo ante nuestra crisis emergente. Todos sabemos que es una realidad científicamente comprobada que el petróleo va a durar unos pocos años más aquí en nuestro planeta. Consecuentemente, el tema geopolítico, el tema estados, el tema qué vamos a hacer las sociedades ante esto es absolutamente importante. Ciencias políticas internacionales tienen mucho que ver. Así es, estamos hablando de este mineral, al encontrarse en la Luna, puede crear fricciones, ¿verdad? Fricciones entre las potencias que pueden llegar a la Luna para apropiarse de este recurso y convertirlo en energía. Por eso es importante abordar el problema desde el enfoque de las relaciones internacionales y desde las ciencias políticas también. Para eso, pues, hemos hecho una investigación, hemos recabado datos, hemos recabado información concerniente a los tratados internacionales. De todo eso vamos a hablar ahora para saber qué posible escenario nos espera de aquí a unas décadas, ¿no? Porque, bueno, el fin del petróleo es algo que ya no se discute, Inminente. es algo definitivo. Y, bueno, es necesario encontrar un reemplazo porque si no, la civilización colapsa. Esa es la realidad. Así que, Así es. bueno, en esta sesión, pues vamos a contar contigo, Diana, para que nos ayudes con tu conocimiento. Es importante que la audiencia conozca, pues, la preparación que tiene Diana en el área, no solo de las relaciones internacionales, ¿no? Diana, tienes una preparación académica, ¿no? En comunicación para el desarrollo por la Universidad de Florencia, Italia, ¿no? Además tienes un diploma superior en relaciones internacionales,
Es una maestría en Relaciones Internacionales con mención en Negociación y Cooperación Internacional por Flaxo. Y eres doctorante por la Universidad de Lisboa, en Portugal. De modo que por por todos estos detalles, pues consideramos que eres la persona adecuada que nos va a dar el conocimiento que requerimos para, para abordar este tema. Diana, la sesión anterior abordamos con el ingeniero algunas cuestiones, pero una muy en específico se refería al razonamiento del geólogo norteamericano Harrison Schmitt. Este ex astronauta de la NASA razonaba que el extraer el helio 3 de la Luna no implica una limitación económica porque se puede realizar. Pero él también razonaba que ante la falta de una legislación clara, ¿verdad?, sobre cómo extraer el helio 3 de la Luna en el ámbito ya político, legal, este justamente iba a ser el mayor problema que vamos a tener, porque obviamente al no tener esa claridad, las potencias, las pocas potencias que pueden llegar a la Luna, van a tratar de disputarse este recurso, pasándose justamente esa dimensión legal que es necesario tener. Si hablamos de que se lo debe hacer desde un ámbito de regulación adecuado para no derivar en un conflicto bélico, que sería peligrosísimo para las condiciones de vida de aquí del planeta. Bajo esa contextualización, ¿verdad?, lo que te quería consultar es, entrando ya en detalle, si los tratados internacionales actuales, ¿no?, sobre la explotación de recursos energéticos espaciales son claros y definitorios legalmente hablando en relación a la explotación del helio 3 lunar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que no. No solo no son claros, lamentablemente la realidad es que los acuerdos y tratados internacionales no han ayudado. En este momento estamos viendo que no hay un consenso mundial en cuanto a la crisis energética ambiental y que, bueno, ciertos estados están en una posición muy distinta, muy adelantada en cuanto a otros, y eso lógicamente llega a crear situaciones de desigualdad muy profundas, que es lo que no se quiere. Pero bueno, hablemos de los tratados específicamente, ¿no? En cuanto a los tratados, vamos a mencionar a la ONU, porque la Organización de Naciones Unidas se ha convertido como el ente regulador más importante que tiene nuestro mundo, en el sentido de que la mayor parte de estados del mundo son signatarios a este organismo, ¿no? Como tal, ha ejecutado varios tratados, entre ellos este que estamos tratando en este momento, sobre el espacio lunar y el espacio ultraterrestre. A mi criterio, y acompañada de algunas teorías de las relaciones internacionales, yo pienso que todo el sistema internacional en este sentido, los tratados, las organizaciones, la ONU, tienen una estructura obsoleta y por lo tanto no eficiente. Debemos tomar en cuenta que las Naciones Unidas se crea a partir de las definiciones y de la estructura de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto me parece totalmente obsoleto porque no hemos visto una modificación clara, franca, plena, compartiendo también con los cambios, ¿no?, que ha dado el mundo a partir de ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, más allá de eso, sí, definitivamente ONU es el ente regulador que ha estructurado la mayoría de tratados de interés global, y eso es importante, también tiene sus cosas positivas. Pero bueno, el sentido
de la eficacia lo vamos a definir en este momento. Resulta que no solamente el tema de que sea prácticamente una idea de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, esa construcción de Naciones Unidas, lo más grave dentro de esta estructura, de este organismo internacional gubernamental, es que existen varias dependencias como la Asamblea General, eh, el Consejo, Consejo de Seguridad. el Consejo de Seguridad, exactamente. Y aquí en el Consejo de Seguridad hay este elemento. Hay 5 estados, solamente 5 estados que son miembros del Consejo de Seguridad. Pero lo importante de esto es que solamente esos 5 estados tienen el poder de veto. ¿Qué es el poder de veto? El poder de obstruir inmediatamente y absolutamente cualquier decisión. Para muestra, un hecho muy triste, pero muy reciente, la guerra entre Palestina e Israel. Esta guerra entre Palestina e Israel, bueno, aparte de todo lo que sucedió, el mundo, los estados del mundo, los organismos internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, todos se hicieron eco a una misma voz y era a parar la guerra, ¿no? En realidad fueron muchas las intenciones sin resultados. Un país latinoamericano, Brasil, exactamente, dio una última puntalada muy bien estructurada para llegar a los estados miembros del Consejo de Seguridad y que definitivamente la ONU tome acciones y la guerra pare. Brasil tampoco tuvo resultados, aunque la mayoría de los estados miembros del Consejo de Seguridad estaban a favor de Brasil. Pero basta que solo uno de los miembros diga que no, y eso es un no. En este caso fue específicamente los Estados Unidos de Norteamérica que dijeron no, la guerra sigue. A pesar de que el mundo entero, a pesar de que la misma Asamblea General, a pesar de que algunos de los miembros del Consejo de Seguridad querían lo contrario, la guerra siguió. ¿En qué terminó todo esto? En una guerra sangrienta, dolorosa, larga y un organismo internacional ineficaz. Bueno, en cuanto a los tratados del espacio lunar, del espacio ultraterrestre, vamos a ver un poco más a fondo esto y creo que es pertinente leer muy rápidamente apenas un par de acuerdos para que tengamos esto definido. El discurso que mantiene este tratado. Hay varios tratados, y como ya lo dije, de diferentes temas, pero de interés global. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, por ejemplo. Bueno, hay varios. Este es uno de los tantos, tal vez el más emergente, el más grave, el que ahorita se tiene que poner sobre la mesa y sentarnos a pensar y actuar, toda la humanidad. Este tratado fue escrito en el mes de enero de 1967 y estos son 2 o 3 de los artículos que reza hasta el momento del tratado. Voy a leer rápidamente. El artículo 1 dice que la exploración, no la explotación, sino la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho e interés de todos los países, sea cual sea su grado de desarrollo económico y científico, e incumbe a toda la humanidad. El espacio extraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos para su exploración y utilización a todos los estados sin discriminación alguna
en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional, para fines investigativos, científicos. Los estados que lo logren deben facilitar y fomentarán la cooperación internacional en dichas investigaciones. Pues bien, esto que he leído es solamente para tomar en cuenta que básicamente es lo mismo que tenemos hoy. El Tratado de 1967, que ha tenido ciertas aclaraciones, ciertas arreglos con este paso de los años, pero en realidad el Tratado Lunar y Terrestre es esto, es lo que acabamos de escuchar. Es para todos los estados, es para fines de exploración, jamás de explotación, jamás de ocupación, para fines científicos, y debe ser compartido, siendo parte de una cooperación internacional con los otros estados que no tienen la forma de llegar Y es a la importante luna. decir que este tratado fue firmado por la mayoría de los países, incluidas las potencias Ujú. que tienen el poder de ir al espacio. Exactamente. El tratado se mantiene así a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Estamos en el 2024 y aquí la pregunta es clara, Carlos. ¿Cuáles son esos estados que pueden llegar a la luna? Muy pocos, seguramente son parte del Consejo de Seguridad de la ONU y algunos más. Algunos pocos estados que se han convertido en las hegemonías globales que ahora tiene el escenario internacional. Que es parte, ¿no? Es parte de los doctores de la escena internacional. Entonces, Es importante aclarar cuáles son los países que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Porque, si estos países, ¿verdad?, también tienen la capacidad de ir a la Luna y extraer el helio 3, estamos hablando de un terreno bastante peligroso de disputa, ¿verdad? ¿Cuáles son estos países? pues sí, bueno, son Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Esos son los 5 estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los únicos estados en el mundo que tienen poder de veto. Y que Eh, tienen el poder de ir al espacio también. y que tienen el poder científico, económico, exactamente de ir al espacio. En ese sentido, le vuelvo a traer al geólogo Schmidt, quien decía que probablemente habrían tensiones en esta carrera por la Luna a partir de algunos estados, corporaciones, etcétera. Sí, y la razón es que en la Luna la cantidad de helio 3 es enorme, es enorme. El problema es que no está en la Tierra, el problema es que está en el espacio lunar. Consecuentemente, es obligatorio, no se puede hacer de otra manera, hacer misiones espaciales. Hay que ir hasta la Luna. Eh, para lograr esto, se necesita un marco político legal internacional. No solamente es lo económico, hay muchos estados que pueden lograrlo económicamente, sabemos de eso. Pero tiene que O haber, para fines de explotación es necesario tener exactamente, este marco si legal. queremos mantener el acuerdo que no puede irse a explotar ningún isótopo, ningún mineral a la luna, etcétera. Bueno, debe haber este marco legal. Si el helio 3 llegase a ser una realidad potencial de reemplazar al petróleo para la energía de nuestra civilización, pues este marco legal debe darse, porque si no, probablemente no solo habrían tensiones, sino podríamos acabar en un caos geopolítico. Bueno, definitivamente, como decía, ese es un tema para abordarlo desde muchos enfoques, pero a mi criterio, el enfoque sociológico es muy, pero muy importante y más adelante veremos con más atención por qué. Cuando leí estos 12 apartados del tratado, la intención era hacerle saber al mundo
que prácticamente ese era el discurso, ha sido el discurso de todos estos años de Naciones Unidas, de los países miembros, de los Estados miembros del Consejo de Seguridad. Entonces llama mucho la atención que el febrero pasado de este año 2024 se haya dado una conferencia internacional en su sede en La Haya, la sede de Naciones Unidas, no con este discurso, con un discurso muy diferente, con un discurso de emergencia, con un discurso de temor, con un discurso diciéndonos, se nos salió de las manos. Y el eslogan era, auxilio, salvemos la luna. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Eso quiere decir que ya hay un plan o ya hay unos planes, que ya hay una emergencia que se tiene que cuidar, que ya existen algunos actores entre estados, entre corporaciones, pero algunos estados dentro de la escena internacional que están mirando a la luna. Eso quiere decir Con fines ya no exploratorios, sino obviamente. con fines ya no exploratorios, y el eslogan, lo repito, salvemos a la luna. Cuando el tratado siempre se fortificó en esta intención de que sea para todos, de que sea solamente para exploración científica, jamás para explotación, y ahora nos están diciendo, pues sí, se van a explotar la luna, o ya explotaron la luna, o están yendo a explotar la luna. Bueno, hay muchas cosas que no lo sabremos inmediatamente, pero lo que sí sabemos en este momento, después de la conferencia, es que existen 100 expediciones. Estas 100 expediciones no van a Marte, no van a Júpiter. Las 100 van a la Luna. Muchas de ellas serán secretas. En el camino se debería ya formalizar al menos los cimientos de este tema jurídico, legal, internacional, porque si ya van a ser 100 expediciones que están componiéndose, estructurándose para llegar a la Luna, esto es urgente. Sí, bueno, a mí me salta la preocupación en base a tus argumentos, que no existe una simetría, ¿no?, entre estos fines de investigación, que muchos ya son ocultos, ¿verdad? Como tú mismo lo estás diciendo. Eh, es abundante, hay miles de millones de dólares invertidos entre las potencias, ¿no? Y la Luna estuvo desatendida durante muchas décadas, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se retoma de pronto el interés de volver a explorar, ¿no? Con un hilo muy secretista, ¿no? De no divulgar esa información, ¿no? Creo que no es coincidencia el hecho de que estamos a las puertas del fin del petróleo, ¿no? Las potencias creo que miran en función de los imperios que forman en función con las corporaciones, ¿no? Y creo que bajo esa estructura están pensando en cómo ir creando esos espacios, ¿verdad?, en la Luna para empezar a desarrollar la minería espacial. Y lo que a mí más me preocupa es el hecho de que si esto está avanzando, ¿no?, con una velocidad que nosotros no alcanzamos a entender, ¿por qué este marco legal internacional de regulación de la explotación no está siguiendo el mismo ritmo, ¿no? Probablemente porque a las hegemonías no les convendría, no podrían explotar todo lo que quisieran. Son simplemente deambulando, ¿no? Esto no es algo que lo sabemos con certidumbre, pero probablemente lo que se ha venido dando todos estos años tiene una característica hegemónica versus los estados periféricos. Entonces, por supuesto, si tienen el poder científico, económico, tecnológico,
llegar, explotar la luna y sacar recursos para incluso reforzar las economías, supone una carrera entre poderes. Así es. Y eso también a mí me lleva a la conclusión de que si no madura este marco legal internacional de regulación, lo que van a hacer las potencias en este caso es remitirse a lo que tenemos vigente actualmente, que es el Tratado del Espacio de 1967 al que tú mencionabas. Que, bueno, a pesar de ser un tratado que fue firmado por la mayoría de las naciones, incluidas las potencias, tiene algunos artículos que contradicen el, el sentido de cooperación, ¿no? Que está señalado en los primeros artículos, ¿no? Aquí te quería mencionar, por ejemplo, que en el artículo 8 se indica que los objetos y las personas, ¿no? Que estén en el espacio son propiedad del Estado al que pertenecen. O sea, las naves propiamente, si sale de los Estados Unidos y es de la NASA, seguirá siendo de la NASA en el espacio, ¿no? Al igual que su personal, ¿no? Pero lo más preocupante se indica en el artículo 12, donde se indica que los asentamientos que se hagan en la Luna se compartirán sobre la base de la reciprocidad, ¿no? Aquí, básicamente lo que te quiere decir este artículo es que va a haber asentamientos porque va a haber una apropiación del terreno del suelo lunar. O sea, tú no compartes lo que no tienes, tú compartes lo que es tuyo. Eso a mí me da a entender de que ya hay un sentido ahí de apropiación del terreno. Y hay una especie Hay una suerte de acuerdo entre de sentido de soberanía que se va a extender o que vagamente se está indicando aquí y que puede ser utilizado legalmente para dar a entender de que si los Estados Unidos llegaron primero a cierta parte de la Luna, ellos ya se hacen dueños, soberanos de esa parte, al igual que China, al igual que Rusia, ¿verdad? Pero esto lo tenemos así, muy vagamente dicho. Pero obviamente, en un campo de disputa legal, ellos van a querer maximizarlo para apropiarse de la mayor cantidad de terreno posible y monopolizar el helio 3. O sea, no estamos aquí ya especulando. Esto es lo que está en el tratado y es lo que yo asumo van a usar para apropiarse del helio 3. Pero eso nos lleva, obviamente, primero a un campo de disputa legal entre las potencias y después, si no se resuelve, va a haber un campo ya abierto, ¿no? lo cual sería caótico para toda la humanidad. Bueno, tal como está escrito es ya caótico, Es sí, ya porque caótico, no te está ordenando nada, correcto. sí. No existe el Te está marco creando una base legal, ambigua político, que internacional. puede ser aprovechada para la apropiación, lo cual es algo muy grave, ¿no? Muy, muy grave. Este marco legal internacional debe darse y debe darse a la brevedad posible, eh, pero esto solo puede ser factible si la comunidad mundial eh, al unísono canta una misma frase, ¿no? Entonces, por eso creo que es de, de gran importancia eh, desde las relaciones internacionales, desde las ciencias políticas, desde la sociología, desde todas las disciplinas y enfoques que se puedan, dar opciones, ¿no? Dar opciones y alguna luz que brille un poco ante tanta oscuridad, porque el panorama no se ve nada bien. Exactamente, y yo creo que en función de eso, la propuesta de Schmidt, que tú la has recogido, es muy oportuno. O sea, es necesario ir por el camino de la regulación, pero no de manera aislada, ¿no? O sea, no nos sirve de nada que los países periféricos se organicen entre ellos y creen este marco de regulación. Debe ser un marco global, legal, que sea global, que alcance a todas las naciones, y todas las potencias,
Porque cuando, Una acción de responsabilidad exactamente igualitaria para todos. absolutamente, cuando el petróleo se acabe, no solamente los Estados Unidos van a quedar afectados por algo así, no solamente Sudamérica, no solamente Asia van a ser los afectados, es todo el mundo, ¿sí? Que va a vivir repercusiones realmente graves y terribles. Pero ese es el desafío también, ¿no? Abogar para que los líderes, las élites, entiendan la importancia de llegar a este acuerdo, porque como civilización nos la jugamos aquí. Así es. Ante eso, me parece que tenías otra pregunta interesante. Sí, justamente pensando en un escenario catastrófico de lo que hemos estado hablando un poco, de que las naciones lleguen pues a disputarse esto a la fuerza, digamos. Eh, La pregunta, pues, que la llevaba un poco articulando, ¿no? En medida que íbamos hablando de esto, eh, es qué desafíos, pues, conlleva esta situación, ¿no? Esta crisis para el orden geopolítico del mundo, ¿no? Y si me permites agregar una pregunta reflexiva también al respecto, sobre si podrán las Naciones Unidas ejercer un rol pacificador en este contexto para que las potencias no terminen, no entren o no terminen en un terreno de confrontación, ¿no? Por el Helio 3. Y más que nada, saber si podrán crear un acuerdo inclusivo, un acuerdo que sea inclusivo entre todas las naciones, ser potencias y no potencias, ¿no? Para que el Helio 3 espacial sea distribuido equitativamente. Bueno, el tema de si Naciones Unidas podría ser capaz de un poco empujar para que este marco se dé, un poco ayudar de alguna forma, lo creo, lo vuelvo a, insisto, no lo creo posible. Creo que la ineficacia de Naciones Unidas va a seguir siendo ineficaz. ¿Por qué? Porque ya está una estructura totalmente Enraizado. enraizada. Los estados que son parte del Consejo de Seguridad no van a querer perder su puesto, no van a querer salir a la Asamblea General y abrazarse con todos. Esa es una de las posibilidades que las relaciones internacionales podrían dar, este sentido de globalización y realmente cambiar de paradigmas desde enfoques multifacéticos, porque esto no es para hablarlo solo desde las relaciones internacionales o solo desde la ingeniería para ver cómo van a funcionar las fusiones, la fisión, etcétera. Esto es multidimensional, ¿no? Pero yo insisto en que el enfoque sociológico es muy importante. Y también insisto en que las relaciones internacionales pueden hacer muchísimo. Las relaciones internacionales como tal tienen una cualidad propia, que es esa capacidad de entender y estar eh, siempre en cambio, sujetándose a cambios, de otros cambios y analizando el cambio. Entonces, es una gran capacidad. Eh, Afrontar y entender los cambios y pues afrontarlo de formas holísticas, ¿no? Para el mundo. Desde ese punto de vista, las relaciones internacionales es una fortaleza, es un punto a favor para dar una luz en todo esto, ¿no? Por supuesto, hay mucho que decir sobre esto. La cooperación internacional tiene que ver, la gobernanza, sobre todo la gobernanza global. Es algo desde mi punto de vista maravilloso y que todavía puedo decir que creo, porque los humanos podemos creer y podemos hacer mucho. Eh, sí, ahora en la primera pregunta, la primera No, frase, bueno, sí sería importante. Bueno, o sea, lo que estamos abordando aquí básicamente alude a la crisis del orden geopolítico.
que es algo que es ya visible. De hecho, para que se ejercen todos estos cambios, una de las primeras cosas que desde las relaciones internacionales se pediría es que las hegemonías incluyan a las periferias. Los países periféricos se han sentido excluidos de todos los nuevos cambios, de todas las nuevas formas, de todas las posibles modos de actuar dentro del sistema internacional. Se han sentido excluidas y son excluidas. No tienen poder. La cooperación internacional en este momento, en este punto, en esta emergencia energética ambiental y con un posible sustituto del petróleo que está en la luna y que solo unos pocos pueden llegar, el término cooperación internacional debe calar a fondo en la humanidad y ejercerlo. Y empezando por incluir a las periferias, entre otros muchos puntos que podemos hablar. Ajá. Hace poco tú mencionaste de la capacidad débil que ha tenido la ONU, ¿no? Para llevar adelante una visión de desarrollo sostenible para todo el mundo. Ese no ha sido el caso. La relación de poder en la ONU es asimétrica, totalmente asimétrica. Es un club de amigos de poder, en otras palabras. Es un club de las élites de poder. Y entre ellas se disputan el mundo. Digamos que, En este caso, de forma resumida, esa es la descripción de su naturaleza. Y si eso es así como lo estamos reconociendo, eso quiere decir que la ONU no va a resolver este problema. Y si no va a resolver este problema, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Crear otro organismo paralelo a la ONU? Porque ¿cómo reconstruimos desde dentro la ONU? Si las élites están enquistadas ahí y con sus tentáculos llegan prácticamente a contaminar toda la estructura de la ONU. Hay tres objetivas y fuertes opciones desde las relaciones internacionales. La cooperación internacional, la interdependencia global de todos los estados y la gobernanza global. Ok, bueno, eso es lo que íbamos a preguntar justamente en este momento. Para entrar en detalle, explícanos en qué consiste la propuesta de la gobernanza global. Bueno, gobernanza global ya son dos términos juntos. Esto inicia en las ciencias políticas solo como gobernanza. Gobernanza global es un término acuñado por las ciencias internacionales, por las relaciones internacionales, por las ciencias políticas internacionales desde hace unos 20 años para acá. Y es un concepto que, bueno, a muchos estudiosos de las relaciones internacionales finalmente dando su conceptualización de lo que podría ser entre interdependencia, cooperación internacional y confluir con todo y que sea solamente un concepto de todo unificado, fortificado. Entonces se llega a este espacio grande que es de gobernanza global, ¿no? Entonces, bueno, aquí una definición muy concreta que se publica en la revista de la UNAM, número 27 en el 2017, que dice que el término parte de la evolución de los esfuerzos humanos, de la evolución de los esfuerzos humanos de organizar la vida del planeta y el proceso que siempre estará en marcha. Realmente me encanta este concepto. Hay otros muy, muy buenos que todos se definen en lo mismo, ¿no? Pero esto es maravilloso porque define como muy, con pocas palabras, muy objetivamente, este es el esfuerzo
de los seres humanos que nos acogemos, que nos damos la mano globalmente y, empezamos a pensar en la evolución de nuestros esfuerzos para organizar la vida y la vida del planeta. Eso es la gobernanza global. Okay. Hay muchos enfoques, hay muchas formas de llegar a eso, pero, insisto, una de las formas más potentes definitivamente tiene que ver con el enfoque sociológico, porque una gobernanza global que quiere definir, redefinir cómo salvar el planeta, cómo mejorar las vidas humanas, cómo estar bien, no se puede dar sin que todos los actores del escenario internacional estén juntos. Esto quiere decir que todos juntos, organismos internacionales, estados, comunidades, culturas, eh, 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 razas, todos los seres humanos en general, todos, sin excepción alguna, eh, tienen que estar al unísono con una misma idea que podría ser totalmente la gobernanza global y desde allí hacer varias planificaciones en un solo sentido, porque la dimensión de división que tenemos en el planeta, en la escena internacional, es prácticamente absurda. Somos 190 y algo de estados y hay solo unos pocos que están prácticamente tratando de tenerlo todo. Eso no es sostenible y de alguna manera tiene que cambiar. Bueno, estamos viendo que no es sostenible, ¿no? El petróleo, el petróleo se acaba, ¿no? Las energías renovables no dan cabida. Eh, la población sigue creciendo y sigue demandando y demandando más energía. Y si seguimos usando este modelo, ¿verdad? Este modelo de fraccionamientos, de divisiones, obviamente no vamos a tener cómo abastecer, ¿verdad? Y si no abastecemos esa necesidad urgente de más energía, simplemente la civilización colapsa. De modo que, a mi manera de entender, la gobernanza global se basa, creo, en función de lo que tú me has dicho, en un principio de solidaridad, en un principio de cooperativo, eh, solidario. en un principio de comunidad, pero universal. Y entiendo yo que el objetivo aquí es la vida, o el propósito al que apunta este concepto es defender la vida. Sí, y no existiría el término gobernanza global y el ejercicio que hace la gobernanza global si no existiera la posibilidad del desarrollo, porque todo esto se basa en teorías del desarrollo. Si todos nos desarrollamos igualmente, todos ganamos. Si tenemos niveles de educación disparejos, vamos a tener un mundo Equilibrado. desequilibrado totalmente, como está sucediendo. Si las economías mundiales van a ejercer el poder sobre todo el planeta, van a haber partes del planeta que estén sufriendo. El desarrollo tiene que ver con la integración de todo. Ahí es cuando se ejerce se crea, se emerge como de adentro eh, eh, de todos los grupos humanos, de todos sin excepción, esta, esta actividad de mejorar, desarrollando economías, desarrollando sociedades, desarrollando eh, puertas para el tema medioambiental. De esto, no sé. Sí, y entiendo que
si aplicamos esta visión a, a un propósito común, es extraer el helio 3 como una energía sustituta del petróleo, estamos hablando de que el problema energético se va a solucionar para todo el mundo, no solo para una nación que detente o monopolice el recurso para vendérselo a las periferias y seguir el mismo modelo que tenemos ahora. La gobernanza global aplicado a este caso iría por un camino totalmente diferente. Por supuesto, totalmente diferente porque cuando hablamos de desarrollo, de la gestión de actuar para el desarrollo, estamos hablando de que primero igualamos, fortificamos a, a los espacios débiles, a las periferias, a las economías quebrantadas. Esa fortificación de todos esos espacios que en este momento pueden parecer fragmentados y débiles, juntos y caminando en una dirección firme, se emerge el desarrollo global para los unos y para los otros. Así es. Pero queda la cuestión de si esta visión es aplicable para el mundo como lo conocemos. Bueno, la gobernanza es la gestión política, primero del desarrollo económico, del desarrollo social. Es la gestión política, es el ejercicio de la gestión como tal, del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo integral. Pero primero el desarrollo económico, desarrollo social y luego integral. Ese es el ejercicio, ese es el reto y ese es el desafío. Y aquí todos tenemos que ver, todos los seres humanos. Pienso que algo que todos sabemos que es bastante lógico es tener una educación de emergencia desarrollista a nivel global. No puede ser tan difícil. Es una, eh, es una, es un intentar de hacer una conciencia en todos los seres humanos Todos los niveles. ante una realidad que ya no podemos cambiar. No podemos retroceder el tiempo. Ya estamos ahí, estamos a las puertas de que el petróleo se acabe y de que nuestra civilización pueda desaparecer. No sirve de nada que las élites cierren su burbuja No sirve de nada. para mantener un cierto nivel de vida, cuando el resto del mundo se va a caer a pedazos. Será en cuestión de tiempo para que esa catástrofe les llegue también a ellos. Por supuesto, las economías mundiales, los estados hegemónicos, son hegemónicos precisamente por este intercambio con los estados menos desarrollados, precisamente por esta interconexión, precisamente eh, por esa conexión. Eso nos hace interdependientes. Eh, Aquí están los desarrollados y aquí no, pero a la final ellos necesitan de algo de aquellos y viceversa. Hay una interdependencia global, por casi es natural, pero somos aquí los humanos quienes tenemos que pensar en la gestión de desarrollo, en la gestión de progreso, que como repito, siempre empieza por dar el equilibrio al sistema económico y social. ¿Qué te parece la visión del filósofo Carl Schmitt, alemán, ¿no? Y que ya para más o menos, si más no me equivoco, la década de los 30, 40 del siglo pasado, veía este problema venir, ¿no? Él decía que el desarrollo técnico industrial evidentemente va a rebasar los límites del planeta y va a extenderse al espacio. Él decía, el espacio es un terreno sin ley. Y él veía justamente ahí
un problema. No pensaba exactamente, porque bueno, en ese tiempo no sabíamos que existía el hombres en la Luna, pero él ya visionaba aquello. O sea, el espacio debe tener muchos recursos que sean de utilidad para la humanidad, pero al no tener una regulación sobre ello, sobre aquello, ¿no es cierto? Schmidt más o menos razonaba en el sentido de que al ser un terreno sin ley, las potencias económicas, tecnológicas, industriales iban a apropiarse a la fuerza y se iba a generar un conflicto entre ellas, ¿no? Y él decía básicamente, por más que evolucionemos, ¿verdad? Por más tecnología que tengamos, a la final vamos a reproducir lo mismo que hemos hecho aquí, pero en el Claro, espacio, exactamente. Pero no hablaba exactamente de la Luna, sino en general del del espacio. espacio. Pero esto le llevaba a razonar a Schmidt que bajo estas condiciones el planeta va a entrar en un estado de peligro, ¿no? Él más o menos habla de una alerta global, porque Claro, esto nos está. puede conducir a una guerra entre naciones que puede terminar destruyéndonos, ¿no? Y ya no solo aquí, sino en el espacio también. Bueno, es lo que Eh, estamos viendo, ¿no? y por eso sugería la propuesta, planteaba la propuesta de crear un gobierno mundial, de que todo esto nos va a llevar a la formación de un soberano mundial. Obviamente él pensaba en términos covesianos, ¿no? Bajo un sentido de fuerza, de imposición, ¿no? Porque Muy bueno, realista, político. totalmente. Totalmente. Por eso te decía, te argumentaba todas estas ideas para preguntarte, ¿qué opinas al respecto? Bueno, si eso ya Es una posible hablaba solución. Schmidt hace un poco Hace menos de dos así, décadas, no, del siglo pasado, se hablando de 1930, 1940. imagínate, ya hace algunas décadas, claro, del siglo pasado, Schmidt lo que está gritando a viva voz es que él tiene la seguridad de que si no hay una estructura que delegue, que confirme, que acepte, que verifique, donde se puedan apoyar los otros. El tema puede ser muy caótico, muy hobbesiano, como él dice, todos nos vamos a matar todos contra todos, o vamos a morir todos sobre todos. Eh, pues sí, en este momento, mencionando el tema del helio 3, que es un isótopo que podría resolver todo, como no podría resolver todo. Eso está en fase de experimentación. Todavía no lo sabemos, pero la urgencia es tal que se están dando este tipo de situaciones tan cambiantes, como lo que estamos viendo, auxilio, sabemos aún, la luna. Estamos viendo 100 expediciones que están preparándose. No se están preparando para algo pequeño, se están preparando para algo eh, que les va a llevar tiempo, para algo grande. Tienen 6 años estas 100 expediciones para partir. Entonces, bueno, eh, el enfoque de Schmidt es bastante realista, neorrealista político, pero yo concuerdo con él en el sentido que hay que tener una estructura regulatoria. No sé si un tipo de gobierno global eh, tendría que ver con gobernanza global, todos al unísono pensar en el desarrollo, en levantar a los que, no a los que menos tienen, porque todos los estados tenemos recursos que otros no tienen. No todos los estados tenemos lo mismo. Entonces, en igualar fuerzas. Eh, pero definitivamente pienso que en este momento, ante esta crisis energética, aunque sea difícil de reconocer que se puede dar muy rápido, creo que la comunidad internacional, los seres humanos,
el planeta entero tiene la responsabilidad de gritar a viva voz urgente. Necesitamos un marco legal internacional que administre esto para que A corto plazo. A corto plazo. al mínimo plazo a largo posible, plazo. porque las misiones están preparándose. A largo plazo tú sugieres asumir una misión de gobernanza, ¿no? Por supuesto, sí, claro que sí. Ok. Diana, te agradecemos tu tiempo. Sabemos que has investigado mucho y bueno, está muy evidente en las respuestas que nos has dado. Así que gracias por ayudarnos con estas consultas y gracias a todos también por observarnos. Les agradecemos sus visitas, les agradecemos sus visualizaciones, les agradecemos sus likes y les invitamos pues a que sigan viéndonos. Siempre es bueno recalcar que estamos investigando temas de interés global como el que acabamos de discutir con Diana, para que ustedes tengan una orientación, ¿verdad? Desde diferentes ángulos, desde diferentes enfoques sobre las problemáticas que ya no están a la vista el próximo siglo, sino la próxima década. Así es, dentro de muy poco. Y recordarnos todo el tiempo, en todo momento, que existe una posibilidad, una gran luz, pero todo depende de cada uno de nosotros. Entonces, a todos los que nos miran, vamos a apoyarnos desde nuestra condición de seres humanos ante una realidad que no podemos negar, que está científicamente comprobada. No vamos a tener más petróleo en pocos años. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, les invitamos a todos ustedes a pensar, a conversar con los amigos, a entender el tema desde su enfoque totalmente real y empezar a pensar en una gestión de comunidad, en una gestión de desarrollo desde todos los espacios. Así es, Diana, esa es la recomendación. Por eso ayúdenos a difundir esta información, ¿verdad? Para que los que no saben, pues, que se enteren y tengan una orientación y un posicionamiento claro para el futuro. Les agradecemos nuevamente, Diana. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima, ¿ya? Hasta la próxima. Hasta luego.